Bueno, gente, comenzamos de vuelta con la práctica. Eh, Según el cronograma, hoy teníamos práctica del módulo 2 y vamos a empezar con lo que era resistencia al corte. Pero bueno, dada la situación de que tenemos el parcial, vamos a ver si podemos terminar la guía uno o los temas que entran en el parcial y después consultas que tengan o ejercicios que vayan haciendo. O vemos a un parcial o algo. Primera cosa que quiero aclarar, la, la clase, suelos expansivos, colapsables y crióticos, o eso, está en la tira de ejercicios o la guía de ejercicios del módulo 2, pero es del módulo uno. ¿Sí? Hubo un error ahí. Es Todos estos ejercicios que estamos acá, que los vamos a ver ahora, entran, porque esa clase pertenece al módulo uno. Bueno, vamos a ver un poco rápido esta guía, esta tira de ejercicios. eh, y bueno, después vamos a ver qué hacemos. Para empezar, dice, bueno, el 4.1 dice definir a partir de las imágenes si los suelos estos pueden llegar a ser expansivos o colapsibles. Bueno, ya estuvieron hablando bastante de la teórica, pero da a entender bastante que la imagen de la izquierda, ¿qué parecería ser? Según el horizonte que existe acá, nos da a entender que este suelo que estoy mostrando yo colapsó, se asentó respecto al resto del terreno, al resto del suelo, al resto del horizonte. Entonces, ¿qué fenómeno es este? Este es el fenómeno de colapsabilidad. Suelo colapsable. Se ve. Y este suelo que se contrae cuando se seca, ¿sí? Es la típica imagen de la arcilla cuando se reseca, o el barro, más vulgarmente dicho, cuando se reseca, genera toda esta imagen que dan más o menos a entender que puede llegar a ser un suelo expansivo. No es necesariamente que es expansivo, pero puede llegar a serlo. Es un buen dato. Eh, Bueno, este es muy genérico, muy cualitativo. El 4.2 dice, para los datos que se indican a continuación, indique si el suelo analizado es colapsible o expansivo. Veamos qué es lo que nos están dando. Dice, humedad, contenido natural de humedad o contenido de humedad natural, como lo queramos leer. ¿Sí? Humedad, 10,8% si queremos. Si vamos a hacer las cuentas, vamos a tener que decir que la humedad es 0, así, 0,18. El porcentaje pasante por el tamiz número 200, 91,9%. Límite líquido, 23,5. Índice de plasticidad, 5,6. Peso unitario seco, 13. Bueno, acá no. Gravedad específica, que no sé si alguna vez lo dije bien, pero gravedad específica de GS, ¿se acuerdan? GS es igual a gamma S sobre gamma. Este valor es 2,6. Recuerden que lo digo y lo repito muchas veces. Siempre que lo necesiten pueden asumir este valor. Varían entre 2,6 y 2,7. Siempre que lo necesiten en cualquier ejercicio pueden asumir que GS es 2,65, 2,7, 2,6. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo decimos si es expansivo o colapsible? Bueno, será expansivo y eh, ¿cuál era una de las características principales o uno de los límites que vemos acá, principales que tenían los suelos expansivos? Tenían, si vamos, después vamos a las clases y lo repasan, tenía en general un alto límite líquido. Era una de las
uno de los valores más rápidos que se podían ver, ¿sí? Un alto límite líquido nos habla de un suelo potencialmente expansivo. Un bajo límite líquido nos habla de que el suelo es probablemente no expansivo. Entonces, es expansivo y será difícil porque la verdad es que el límite líquido es bastante bajo. Ya un límite líquido de 20 y ustedes ya eh, deben empezar a ver que es un límite líquido bastante bajo. ¿Cuánto varían los límites líquidos? Y entre 10, 15, hasta llegar a 60, 70 es bastante alto y ya 100, 150 ya son suelos muy particulares. Pero 70, 80 es muy alto, bastante alto. 20, 15 es bastante bajo. Entonces, expansivo y no parece ser. Con respecto a la densidad seca, gamma D, voy a poner por acá, igual a 13, ¿qué podemos decir? Bueno, es una densidad bastante baja, la verdad. De vuelta, tenemos que empezar a ver qué es bajo y qué es alto en esta materia, cada uno de estos valores. 13 de gamma D es un gamma D y relativamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El suelo está muy suelto. Es difícil que un suelo muy suelto expanda, porque de por sí tiene muchos microporos donde ya expandir. Entonces no va a presentar grandes expansiones, aun cuando sea un suelo expansivo. Entonces, expansivo nos da la idea de que no. Igualmente, todo esto que yo estoy hablando y charlando con ustedes es cualitativo, no es determinístico. Puede llegar a serlo. Ahora bien, ¿es colapsible? Y no lo podría decir así, estrictamente que sí o que no, pero que sea muy suelto me puede llegar a hablar de cuando se humedece, puede llegar a reducir fuertemente su volumen. Entonces, si yo tengo que decir qué podría llegar a ser esto, y me inclino más a verificar que no sea un suelo expansivo, un suelo colapsible, perdón. Lo puedo decir, no sé si es un suelo colapsible, pero puede llegar a ser, me da la idea. Camilo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Yo quedé un poco confundido. ¿Cuáles son los temas que entran al final en el M1 respecto de lo que era los cuatrimestres anteriores? bien, vamos a hacer esto. Abro acá, hago mecánica de suelos FIUBA, material de clase, para que quede bien clarito. Todo lo que digan uno, empiecen con uno, es módulo uno, lo que diga 2 es módulo 2 y lo que diga 3 es módulo 3. ¿Bien? Todo esto que está acá que estoy nombrando es módulo uno y entra. Por eso digo, ven que suelo expansivo es 108, no es 208. Por eso es módulo uno. Está en la guía de módulo 2, está bien. Es un error que cometimos nosotros, pero entra. ¿Ven? Y lo de compactación que estuvimos hablando antes, también todo. Lo único que no entra que ustedes vieron es lo de hoy de macizos rocosos, todo lo de resistencia al corte y lo de consolidación y compresión unidimensional o compresión edométrica. Eso no entra. Todo el resto que estuvimos viendo, sí. Y las clases de geología también, todo eso también entra. ¿Sí? Ah, claro, puede llegar a haber preguntas teóricas y no como el cuatrimestre pasado, que eran todos ejercicios prácticos. Hay algunas preguntas por acá, al final de la guía uno si te fijas, si se fijan, sobre geología. Son bastante... no voy a decir ninguna característica. Voy a decir que no deberían tener problemas si reven las clases y en contestar todas estas preguntas, que en general son más teóricas. Eh, Bien. No confundirse geología y hidrogeología con lo que vieron hoy de macizos rocosos. Son dos temas distintos. Lo de geología que dieron los geólogos entra. Están en la guía, está todo. Lo que vieron hoy no. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, de nada. Eh, después vamos a hablar un toque del parcial y vamos a ver ahí por acá algunos parciales exactamente. Pero bueno, quiero terminar con la guía para que no me quede. Entonces, bueno, ya hablamos del 4.2, vamos al 4.3, que dice, mencione tres ensayos de laboratorio que permitan caracterizar suelos expansivos.
indicando para cada uno de ellos qué parámetro se mide, o el parámetro que se mide. Bueno, vamos a la clase, repasamos, yo ya me los acuerdo. Uno de los primeros que veíamos, ¿cuál era? El de contracción, el límite de contracción. ¿Se acuerdan este sencillo experimento donde tomábamos una muestra de suelo muy húmeda y la dejábamos que se seque al aire y veíamos cómo cambia el diámetro, cómo cambia el volumen, y si se fisura o no se fisura? Y bueno, lo que terminamos midiendo es justamente el límite de contracción. Es un valor que se mide de cuánto reduce su volumen. Es un muy buen indicador eh, de la expansividad que puede llegar a tener este suelo, que es básicamente lo que estamos viendo acá. Viendo acá estamos viendo cómo se contrae. Ese es un ensayo. Otro ensayo puede ser, este es más complicado, pero bueno, este es el límite de contracción del que ya estaba hablando. Ahora vamos a hacer con esto. El de difracción por rayos X, que básicamente mide el tipo de partículas que puede llegar a ver, y eso nos puede decir si es expansivo o no. Bueno, acá mide cómo es que mide los tipos de partículas, que están calibrados. Después tenemos la superficie específica. Ya estuvieron hablando en el laboratorio también, es un muy buen indicador de si el suelo puede llegar a ser muy expansivo. Y después el más directo y el más confiable es directamente el ensayo de expansión libre, que básicamente mido directamente la expansión. En el anterior, para que quede claro, lo que mido es una superficie específica de la partícula de arcilla. Y eso lo relacionamos bastante con el hinchamiento que puede llegar a tener. En el ensayo de expansión libre, directamente lo que evaluamos y medimos es la expansión justamente dicha. Bueno, más del ensayo de expansión libre, bueno, succión no mide, el ensayo de succión no mide expansión. Entonces, bueno, medimos estos tres, ¿se entendió? Ahora me pregunto, yo voy rápido, pero porque lo quiero terminar relativamente rápido y bueno, les queda, cualquier consulta las vemos. Después dice, en un perfil geotécnico sin presencia de nivel freático, se obtuvieron dos muestras representativas a los primeros 1,5 metros del perfil. Estudios de laboratorio determinaron los siguientes resultados. Muestra 1, muestra 2, ¿qué es lo que dice acá? Pasante, en realidad no te dice si es pasante o retenido. Bien, yo asumo que es pasante para que hacer más interesante el ejercicio. Cualquier cosa debería estar aclarado. Entonces yo digo, pasante el tamiz 200. Después con el limo puede haber un quilombo, ¿no? Pero bien. Dice, porcentaje de limos. Acuérdense que de este 98% es limo y arcilla. Cuando nos dicen el porcentaje de limo, 100 menos este porcentaje será el porcentaje de arcilla. No dice el límite líquido, el límite plástico. Entonces, bien, vamos a ir a la muestra 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir que la cantidad de arcilla es 100 menos lo que es de limo, porque dijimos que los suelos finos son arcilla o son limos. Después podemos hacer la cuenta con el suelo 2, pero... Y vamos a decir que el índice de plasticidad, recuerden que siempre es límite líquido menos límite plástico. Que bueno, yo no le puse los valores, pero pongo ahora. Que son 75 menos 25. 50. Bien. Con estos dos valores, lo que podemos llegar a hacer es la cuenta que está acá. Primero calculamos el índice de actividad, este A, que es el índice de plasticidad dividido, ¿qué dice ahí? El porcentaje de los suelos finos que son menores a 2 micrones. Recuerden que los 2 micrones son el tamaño que separa limos de arcillas. ¿Sí? El 73% de limos es mayor a 2 micrones y el 27% restantes es menor a 2 micrones. Por eso yo acá le pongo
no fui muy feliz. Le voy a poner a arcillas para decir que el índice de actividad es el índice de plasticidad dividido el porcentaje de arcilla. Este valor que me da 1,85, ¿cómo lo uso? Entro a este gráfico que lamentablemente no se ve muy claro. Ahí. Bueno, ahí. Dice, en el eje X, porcentaje de arcillas, porcentaje de partículas menor a 2 micrones, siempre del suelo fino. Y el índice de actividad. Índice de actividad me dio 1,85, estaría más o menos por acá, entre el 2 y el 1. Si lo vamos por acá. Ahora sí lo logro. El porcentaje de el índice de actividad que me había dado 1,8, tiene una horizontal, y el porcentaje de arcillas que me había dado 27, ¿sí? Está más o menos por acá. Junto las dos rectas, ¿y dónde me cae? Me cae más o menos por acá. ¿Bien? Esto es estimativo, es más o menos, pero da una idea bastante buena. Y estas curvas que representan, nos dan una idea del porcentaje de hinchamiento. Acá no se ve muy bien, pero acá dice swelling potential, es porcentaje de hinchamiento, potencial de hinchamiento, 25%, 5% y 1,5%. Y acá dice, bueno, hinchamiento muy bajo, hinchamiento mediano, 5%, y hinchamiento bastante alto de 25%. A nosotros, esta combinación de límite líquido de límite plástico con porcentaje de arcillas nos da que es potencialmente alto, entre 25 y 5% de hinchamiento. Sí, recuerden, 75 de límite líquido ya es bastante alto, 90 es bastante alto. Bueno, de la misma manera podemos hacer la misma cuenta con, con la muestra 2. No la hago, pero se lo dejo para ustedes. Ojo que, para ustedes, ojo que aumenta mucho el límite líquido, pero también aumenta bastante el límite plástico. Entonces, a ver cuánto me da el índice de plasticidad. Antes me daba 50, ahora me da 5. Me da menor. La actividad por el índice de plástico me va a dar menor, pero bueno, tengo un poco más de arcillas, bastante más de arcillas. Bueno, hay que ver ahí cómo se mide. Bien, bueno, es una manera estimativa, muy estimativa, de calcular el hinchamiento que puede tener un suelo a partir de datos muy sencillos como son los límites y el porcentaje de arcilla. Después dice, bueno, el 4.5, esto lo vamos a borrar por acá. Dice, para el perfil geotécnico indicado en el ejercicio anterior, proponga dos alternativas de remediación diferentes que permitan eliminar de forma definitiva el fenómeno de expansión, minorar el potencial de expansión del terreno. Nos piden dos maneras para reducir cuánto hincha, cuánto puede llegar a hinchar estos dos suelos. Bueno, esto no sé si lo dijimos muy claramente durante las clases, pero bueno. Una de las maneras de eliminar de forma definitiva el fenómeno de expansión, ¿cuál se les ocurre que puede llegar a ser? En estos 1,5 metros de perfil, bueno, podemos eliminar directamente todo el perfil. Si tenemos todo el perfil de 1,5 metros, pues 1,5 metros de terreno que potencialmente puede ser expansivo, bueno, una de las soluciones podría ser eliminarlo. Lo excavamos y ponemos suelo nuevo, compactado, que no es expansivo, de otra característica, y punto. Es costoso, es cavar 1,50 metros
de terreno, en una ruta, es algo caro, pero bueno, lo soluciona. En algún caso podrá ser un caso. Y el otro, si se acuerdan ustedes, ¿cuál puede ser? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Y otra de Colocar las... un, colocar un terraplén arriba que tenga el peso que anule la fuerza que va a hacer de expansión hacia arriba del suelo. ¿Puede ser? Sí, esa es otra solución porque... eh, esa le iba a decir después, acá. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? Eh, ahí va. En un ensayo de hinchamiento, otro de los datos muy interesantes que nosotros obtenemos es este. Miremos qué es lo que dice. Relación de vacíos inicial, o sea, relación de vacíos en el eje Y y logaritmo de las tensiones en el eje X. Es el mismo, la mismo sistema de ejes del ensayo odométrico, del ensayo de consolidación, ensayo de compresión, mejor dicho. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo arranco de un estado inicial, de una tensión inicial que tenga el suelo en su lugar, normalmente, naturalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo lo inundo, cuando se aumenta la humedad del suelo, hincha. Es decir, aumenta la relación de vacíos sin un cambio de las tensiones, porque simplemente es el fenómeno de hinchamiento. Hincha solo cuando aumenta su humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en este momento, después de que terminó de hinchar, lo cargamos. Y a medida que lo cargamos, reduce su volumen de vacíos hasta un punto donde el volumen de vacíos termina siendo igual que el inicial. Y esa tensión, ¿qué es lo que nos permite? Si nosotros aplicamos esta tensión previamente al hinchamiento, el suelo no va a hinchar, pero va a quedar con la misma relación de vacíos inicial que nosotros queríamos. Esa es la solución que él propone, ¿no? Si nosotros tenemos un suelo acá, una forma sería poner todo un terraplén, cuyo este terraplén ejerza una carga Q, o delta sigma le veníamos llamando antes, que genere a la mitad del estrato una tensión extra que sea igual a esta tensión. Eso anula el fenómeno del hinchamiento. No nos perjudica. Pero bueno, hay que hacer todo el terraplén. Esa es otra solución. Está bien, necesitamos todo este ensayo. Y la última solución, ¿cuál sería? Eh, bueno, no sé dónde. La última solución sería eh, eliminar parte de este suelo, solamente una parte, por ejemplo, solo una franja de suelo, y mezclarla con, por ejemplo, cal o cemento. ¿Se acuerdan de la clase de compactación? Y al final cuando agregamos suelo cal o suelo cemento, y dijimos que controla el fenómeno del hinchamiento. Y efectivamente lo hace. Si nosotros removemos este suelo natural y lo mezclamos con suelo cal o suelo cemento, le agregamos cal o cemento, reduce significativamente la expansión. Y ahora no lo tenemos demasiado claro, pero lo vamos a entender un poco más adelante, que por el mismo fenómeno que estábamos estudiando recién, esta curva, el suelo que más hincha en todo el estrato es siempre el estrato superior. Es decir, en la deformación específica, no delta H o delta L, que sufre el estrato inferior aquí, es mucho menor que el hinchamiento que sufre el estrato de arriba. Entonces, con solamente remover parte del suelo, no del 1,5 metros, ya solucionó bastante el problema. ¿Por qué, por qué la deformación en el de abajo es menor que en el de arriba? Bueno, por esto mismo. Porque la tensión inicial del suelo abajo no es la misma que la de arriba. Arriba tiene muy poca tensión, es decir, estoy muy cerca de la tensión normal. Incluso acá abajo estoy ya con una tensión bastante más importante. Pero bueno, ahí hay un par de soluciones para cuando queremos solucionar el tema de la expansión. Y bueno, después con fundaciones también vamos a ver otras soluciones, pero por ahora quédense con esto.
Después dice, en el 4.6, un depósito de suelos colapsables de 3 metros de espesor, gamma de 13, humedad natural de 12. Se midió en el laboratorio un valor de presión de colapso de 30 kilopascales. Esto se tiene que medir en un laboratorio con el edómetro, ¿sí? Con este mismo ensayo. No hincha, porque es justamente un suelo colapsable, pero con este mismo ensayo se mide esta presión de colapso. Y nos pide determinar la porción de suelo que colapsará frente a la acción de una lluvia intensa. Recuerden que el fenómeno de colapsabilidad y de hinchamiento también se generan cuando aumenta la humedad natural. En suelos totalmente saturados no existe el fenómeno de colapsabilidad o expansividad, porque si era colapsable ya colapsó y si era expansivo ya expandió. Obviamente que después se puede contraer, pero no va a volver a hinchar porque ya hinchó justamente. Entonces, ¿qué es lo que ¿cómo vamos a hacer esto? Decimos que gamma D es 13. El espesor del estrato es 3 metros. Y nosotros vamos a calcular eh, negro, el diagrama de tensiones verticales efectivas del suelo. ¿Bien? Vamos a calcular gamma a secas, lo voy a decir, que es igual a gamma D multiplicado por 1 más la humedad, 14,5. Voy a decir cuánto es H por gamma. Y bueno, ¿esta qué es? Es la tensión abajo de todo, para hacer el diagrama de tensión, 43. Bueno, no me salió muy lindo. Ahí me salió un poco mejor. Pretende ser una recta y este valor de acá es 43. 43 que kilopascales, sean 40. Ese es el diagrama de presiones de mi estrato. Diagrama de presiones verticales efectivas. ¿Y dónde está el 30? Y estará por acá. Vamos acá 30. Ese será, bueno, no importa el de arriba, el de abajo es el que me interesa. ¿Y qué es lo que pasa? El fenómeno de colapsabilidad, los suelos van a colapsar entre sí, los granos van a fallar entre sí. ¿Cuándo qué? Cuando la presión vertical efectiva sea mayor que la presión de colapso. Porque recuerden que la colapsabilidad es que los suelos deslizan uno con el otro porque están pegados de alguna manera, con una alta relación de vacíos. Pero si yo no le ejerzo demasiada presión para que fallen esos granos, no van a fallar. Entonces, todo acá arriba, es obvio que el suelo no va a colapsar. Va a colapsar acá abajo, donde ya tiene una cierta presión, pero lo que pega a los granos todavía tiene cierta resistencia como para soportarlo. Soportarlo siempre y cuando el suelo no se sature. Pero ante una lluvia intensa, donde una lluvia intensa, sí se va a saturar. Entonces, bueno, toda esta porción de suelo va a colapsar y toda esta porción de suelo que está acá arriba no va a colapsar. ¿Sí? Bueno, si hacemos las cuentas, decimos que... ¿Qué es lo que vamos a decir? Que un cierto gamma menos 30, no, sí, menos 30 tiene que ser igual a 0. Justamente estoy buscando eso. Sí, ya sé que es fácil la cuenta, pero bueno, vamos a hacerla. Vamos a decir en función de x, un cierto x que no conozco, que es x acá. Va a ser esto.
esto es X. Un cierto X por mi gama húmedo tiene que ser igual a 30. Bueno, entonces ¿cuánto me da? Más o menos 2 metros. De los 3 metros que es el estrato, me da 2 metros. Bueno, más o menos me salió a escala. Esto me terminó dando 2 metros y esto 1 metro. El metro inferior va a colapsar y los 2 metros superiores no van a colapsar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Y el siguiente ejercicio dice, repite el ejercicio anterior, el 4.5. Bueno, no. Creo que quiere decir el 4.6. Acá hay un error. Dice 4.6, 4.5 no tiene mucho sentido. Dice, para el ejercicio anterior, repita, teniendo en cuenta que sobre el depósito actúa una carga superficial de 10 kilopascales. ¿Sí? Tenemos el mismo caso de antes, pero ahora tenemos una carga superficial de 10. Entonces, ¿cómo va a quedar el diagrama de presiones efectivas? Bueno, ya cometí un error. Empieza desde 10, continúa con la misma pendiente que antes. Recuerden que esta pendiente que está acá es gamma, que es la misma que está acá. Y bueno, acá ¿con qué valor me va a quedar? Me va a quedar con 53. Este es el diagrama de presiones verticales efectivas para el ejercicio 4.7. Y bueno, de la misma manera, ¿dónde estará el 30? Y estará un poco más arriba, estará por acá, yo no hice la cuenta, pero estará más o menos por ahí. Y bueno, todo este porcentaje de suelo va a colapsar y todo el porcentaje, todo el suelo de arriba no va a colapsar. ¿Estamos? Eso nada más. Y con esto terminamos la guía de suelos especiales, suelos colapsibles y expansivos. Esto de caracterización de macizo rocoso, lo que vieron hoy, no entra en el examen, lo vamos a hacer después. Así que, nada, terminamos. Terminamos de hacer ejercicios. Nada, como comentario, le voy a agregar de lo que preguntaron hoy recién, que está muy bien. Para hacer lo que es el examen, si ustedes lo van a hacer en parte en computadora, que yo se los recomendaría, es imprimen la pantalla, que es lo que le dije hoy. A ver, aprieto el botón de imprimir pantalla, búscalo en internet si nunca lo usaron. Pongo copiar, ahí, formato. Si quiero copiar solo el enunciado y que quede el enunciado en el Word. Ahí, y más o menos lo borro, más o menos lo dejo así nomás. Ya está, el enunciado es ese, del ejercicio que voy a resolver y a ver, lo resolví en MATCAD y quedó así. Bueno, voy a borrar esto así, capturo pantalla, copio y recorto a lo que quiero mostrar del MATCAD, de las cuentas. Ahí Camilo, ya está. Sí, Camilo, Agus Pileggi. sí, Che, sí. me preguntan acá en el chat, ¿por qué a partir de 30 colapsa? Preguntan. Porque nos lo dice el ejercicio. Sí, depende de cada suelo. Depende de cada suelo. El parámetro ¿cómo es? Que manda el fenómeno de la colapsabilidad es la presión de colapso, que me dice a partir de cuál presión el suelo empieza a colapsar. Es el parámetro que define el suelo colapsible. ¿Sí? Lo mide a través del laboratorio, a través del edómetro, el mismo. Pero bueno, me lo decían enunciado, dependerá de cada suelo. Sí, bueno, nada, eso le quería avisar para hacerles más fácil la vida. Bueno, ahora terminamos con la guía.
quiero que hagamos repaso del módulo 1. La verdad es que ya hicimos bastante ejercicio del módulo 1. Ya hicimos toda la guía, así que yo no voy a hacer ejercicio del módulo 1. Quiero que veamos o repasemos, quizás, muy por arriba no lo vamos a hacer, pero que repasemos lo que es, por ejemplo, un parcial de lo que fue, por ejemplo, el año pasado. Un segundo recuperatorio, pero todo lo parcial recuperatorio es mío. Perdón, ¿hay alguna otra consulta de lo que hicimos antes, de la guía? Sí, ¿no? Tal vez. Bueno. Dice, este examen, así como lo vemos, está pensado para hacerlo en 2 horas, escrito en un aula. No sé cómo lo va a hacer Jorge, pero ya avisó que va a ser algo similar a lo que estuvieron hablando, así que es una buena data. Dice, se pretende ejecutar una presa cuyas dimensiones son H1, 5 metros, H2, 1 metro. Ahora vamos a ver que hay un esquemita acá. Un D de 3 metros, D1, D2, B. Nos dan el esquema acá, H1, D1 no los dan con valores, pero nos dan los valores al lado, ¿sí? Nos dan un esquema. Nos dicen que mande impermeable. Primer ejercicio pide clasificar el suelo de fundación del que se conoce todos estos parámetros. Pasante del tamiz número 3, el pasante de 3 pulgadas, acá. El pasante del tamiz número 4, pasante tamiz 200, límite líquido, el límite plástico, CU, coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura. Nos pide clasificar este suelo. Hicimos ejercicios muy similares a estos, así que repásenlo, pero hicimos cosas muy similares. Ese es el ejercicio 1. Ejercicio 2 dice, la densidad seca, gamma D, acá nos lo da en toneladas metro cúbico. Recuerden que si lo multiplicamos por D, esto es 1,6 toneladas por metro cúbico o 16,5 kilonewton metro cúbico. Nos pide determinar gamma húmedo, gamma SAT, acá, y la relación de vacíos. ¿Sí? Bueno, propiedades índice. Recuerden que pueden tener todas las propiedades índice. ¿Se acuerdan que yo en uno de los ejercicios me copié, tenía acá en el MATLAB directamente una imagen con todas las propiedades índice? Bueno, se los recomiendo fuertemente que lo hagan. Nadie los va a estar controlando. Es la idea que tengan todo a mano, fácil, rápido. Háganlo. Bueno, ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3 dice, en una muestra de 5 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, extraída del terreno natural, se realiza un ensayo de permeabilidad de carga variable. El tubo graduado tiene una sección de 1 centímetro cuadrado, perdón, y la carga hidráulica baja de 55 a 30 en 2 horas. Y vamos a la guía. Vamos a lo que es el permeámetro, muy similar, bueno, es muy similar a este. Tenemos un solo suelo, no hay un piezómetro en el medio, tenemos un solo suelo y nos da cuánto baja este nivel en 2 horas. Está acá. 2 horas dice desarrollar la expresión de la permeabilidad en dicho ensayo y determinar el coeficiente de permeabilidad. Bueno, vayan a la clase, desarrollen. Cuando se refiere a la ecuación de permeabilidad se refiere a esto, de acá. En la clase está perfectamente desarrollada, no creo que vayan a tomar algo así, pero bueno, tienen que saber. Después dice, este es el ejercicio 3, que es independiente a los otros dos. Después dice 4, calcular el caudal que escurrirá por debajo de la presa. ¿Se acuerdan este esquema que nos daban los datos inicialmente? Tienen que dibujar la red de filtración. Idealmente en un examen a mano, ustedes tienen que copiar este esquema en una hoja y dibujar la red de filtración lo más claro que se pueda. Como recomendación, creo que cada uno lo hace como quiere, pero mi impresión es que es más fácil hacerlo a mano en una hoja con varios lápices de colores de distintos colores y le sacan una foto y mandan esa foto y lo copian en el Word. Me parece lo más claro, pero si ustedes lo quieren hacer con computadora, es viable.
Dibujan la red de filtración, calculan, bueno, número de tubo, número de corriente, aplican la fórmula del caudal que estuvimos viendo y sale. Y después dice determinar las presiones neutras en la base de la presa. Es decir, en toda esta base de la presa, vamos a copiar acá, en toda esta base pide determinar la presión neutra. ¿Se acuerdan cuando nosotros en una clase práctica agarramos una línea corriente, una equipotencial por acá? Bueno, lo dibujé con el mismo color, no es muy feliz, pero bueno. Tenemos una equipotencial, ¿se acuerdan como que nosotros calculábamos el H, la energía piezométrica asociada a esa equipotencial? Y bueno, y después en base a eso calculábamos la presión en cualquier punto de esta equipotencial. Bueno, nos pide que hagamos eso en varios puntos de la base, que ya lo tuvimos que haber dibujado la red de filtración antes. Como comentario, yo ya todas las clases relacionadas al módulo 1 están subidas ya al canal de YouTube. Sí, están todas subidas. Las relacionadas al módulo 1. Vean, por favor, la clase práctica que vimos a lo último de red de filtración, que yo les hice un par de comentarios más después de que terminó la clase, para que terminar de cerrar el tema. No creo que les va a servir bastante. Bueno, nada, eso es un examen. Yo lo expliqué muy por arriba. Obviamente que hubo muchos que seguramente no lo entendieron o que les surgió dudas y eso está bien, pero bueno, es un examen para hacer en 2 horas. ¿Te hago una pregunta? Sí. En el último punto, que es el de calcular las presiones, ¿hay que tomar varios puntos o solamente en el vértice de la izquierda, de la derecha? Y la idea es que lo calcules por lo menos en 2 puntos. Yo, por ejemplo, si voy a dibujar las equipotenciales en violeta. Voy a dibujar una equipotencial por acá, otra equipotencial por acá. Vamos a ver cómo sale. No voy a poder dibujar una equipotencial que salga justo por acá. Mi recomendación es que no lo intenten porque el dibujo les va a quedar medio raro. Agarran 2 equipotenciales por acá, calculan la presión acá y bueno, dicen justo con una recta. Sí, lo más fácil. Con 2 equipotenciales para calcular una base de presiones está bien. ¿Sí? ¿Eso contesta la pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, el examen obviamente ya se les advirtió de Jorge, va a ser más largo que esto. No sé qué tanto más largo, pero va a ser más largo que esto. Así que bueno, tengan todas las ecuaciones a mano. Ustedes van a poder hacer todo lo que quieran en el examen. Si quieren repasar las clases, los videos de clase, pueden hacerlo, pero bueno, si se ponen a repasar un video de clase en el medio del examen y van a estar complicados. Disculpa, tengo una pregunta. Sí. En ese ejercicio, supongo, si te piden calcular el gradiente hidráulico, a mí lo que no me queda claro de ese tema es, viendo el ejercicio de la guía, cómo calcular el delta L del gradiente para un cuadradito. De un Lo determinado punto. medís. No, está bien. Lo medís. Vos decís, si ya... A ver, hay que usar un poco... No es eso, no. Si vos primero lo que vas a hacer, vas a leer el enunciado. Si a vos ya te pide dibujar, calcular el gradiente hidráulico en una red de escurrimiento, yo te recomiendo que tengas mucho cuidado a la hora de dibujar la red y sobre todo a la hora de dónde te pide calcular a vos. Porque ¿qué es lo que vas a hacer en la red? Yo dibujé esta red. Imagínate que me piden calcular el gradiente hidráulico en este punto. O en este punto, acá, o me piden calcularlo en donde yo quiera, pero que lo calcule bien. Entonces yo digo, bueno, voy a calcularlo entre acá y acá. Este es mi delta L. Voy a agarrar un lugar en donde la línea de corriente sea lo más recta posible, porque yo voy a agarrar una regla y voy a decir, bueno, si este es B, que en el ejercicio me decían que no sé, eran 4 metros, justo está acá. ¿Y esto cuánto es en relación con esto? ¿Es la mitad? Y bueno, entonces este delta L es 2. Sale de medirlo geométricamente. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Y se complica mucho, si lo dibujo por acá,
si mi línea de corriente es una cosa así, no sé, me imagino algo medio raro, y yo tengo que calcular el delta L de esto, en teoría es la integral de la longitud. Y es complicado porque ya lo que más resulta fácil es medir rectas. Por eso te digo yo que trata de hacer la línea de corriente recta en esa parte donde vos vas a querer calcular el gradiente hidráulico. ¿Sí? Y es lo que medís entre cada equipotencial. Entre dos equipotenciales lo que medís con la regla es el delta L. Perfecto, gracias. ¿No? Bueno, ¿qué otra cosa? La idea mía es, no se lo pongo a votación obviamente, pero ese... ese que veamos ejercicios así, yo no me voy a poner a resolverlos a mano, pero también hagan ustedes ejercicios si quieren y váyanme consultando. ¿Qué no se entendió de este examen? Díganme y las vemos. O de cómo va a ser el parcial, o si quieren vemos otro examen, no sé, díganme ustedes o escucho ideas. Tengo una consulta. Sí, ¿Viste el punto 3 que dice la carga hidráulica baja de 55 a 30? sí, Lo que decía que bajaba era el Z, porque esa parte no la escuché. no te escuché bien lo que dijiste antes. O Lo sea, que lo va a que bajar es... dice el Z en el gráfico que tenías antes. Voy a ir a la de... creo que estaba acá, yo no me la tengo de memoria. Bueno, va a tardar. Es el delta. Es, si está acá, copio así. Todo esto, no. Todo esto es para el enunciado. Fíjate que este es un caso particular de un ejercicio, pero en el desarrollo del MINA, del PDF, todo esto va a ser Z, ¿sí? Todo esto, desde abajo, desde el H0, desde el H1, al abajo del suelo, y entre el H2, es lo que baja. Este Z. Lo que yo marqué, no este que está acá, este. ¿Sí? La relación. Eso. De nada. Bueno, recomendación, practiquen todos los ejercicios, obviamente, ¿no? Pero seguramente les toque permeabilidad de carga variable, de carga constante, una red de filtración, calcular caudal, clasificación de suelo, propiedades índice. ¿Qué otra cosa? Camilo, Sí. Decime. Agus, ¿me permitís Sí. una pequeña recomendación ya que estás con lo de la presa? No, Sí. en base a las consultas que me llegaron, sigue habiendo confusión en algo que hicimos mucho hincapié, que es el no confundir el cálculo de una presión neutra con la energía remanente en una equipotencial, ¿no? Que es lo que hicimos para el cálculo del cálculo de factor de seguridad del sifonaje. Nada, que revisen la diferencia entre esas dos cosas, que creo que quedó bien explicado en clase, que hay dos casos, hay dos presas resueltas en los videos. En uno se calculan presiones y en el otro se calcula seguridad. Son muy parecidas las cuentas, pero no son lo mismo y nada, es gran fuente de error. Sí. Sí, estoy viendo dónde está para ver si lo podemos ver de vuelta. Yo no me conozco de memoria en qué presentación está eso. Está en la que Pero hice sí. yo, que no sé si la tenés. No, pero la presentación de clase que habla de seguridad ante el sifonaje. Ah, sí, ahí también está, sí. Sí, en la de hidráulica del suelo. Sí, no se confundan o tengan mucho cuidado. Está bien que genere consultas acá, sifonaje. Lo que decía Agustín es el problema de cómo calcular este H. Este que está acá para hacer esta cuenta de seguridad ante el sifonaje. Esta presentación es la luz
pero genera siempre confusión el cómo calcular este H raya que está acá. Y a ver si... ¿sí? Lo dijimos, pero a ver si lo decimos entre varios y podamos llegar a quedar claro. A ver, de todos estos valores para calcular el factor de seguridad, en todo está bastante claro, me parece. Gamma prima, D es el ancho que nos piden calcular nosotros. D, gamma del agua, 2. El tema es el H medio este que está acá, que nunca se termina o genera complicaciones calcular. Bueno, empecemos. Esto es una red de filtración. Tenemos un bloque de suelo acá en rojo que queremos calcular el factor de seguridad. Tenemos nuestras equipotenciales, nuestra línea de corrientes. Con nuestras equipotenciales, que acá, por ejemplo, en la base tenemos 2, nada más. Acá. Tenemos esta equipotencial que cruza acá, y tenemos esta que está acá justo en el borde. Está fríamente calculado. Entonces, en estas dos bases vamos a tener que la energía piezométrica. Y con la energía piezométrica vamos a tener la presión, si queremos. Pero vamos a usar la energía piezométrica. En longitud. ¿Sí? Recuerden que energía piezométrica se mide en longitud. En metros. Entonces, en estos dos puntos tenemos la energía piezométrica, H. Que H, si yo pongo el plano de Z, no, ¿para qué puse eso? Plano de Z igual a 0 acá, mi H que voy a calcular en esta equipotencial que está acá, va a ser todo esto que dibujo acá. ¿Sí? Este va a ser el H de este equipotencial, si yo pongo el Z igual a 0 acá. Y a este valor de este equipotencial le tengo que restar este valor que está acá. El valor de presión de agua, el valor de energía piezométrica que tengo, en realidad, si estamos hablando acá, hablar de, si el Z igual a 0 está acá, recuerden que hablar de presión de agua o energía de presión y hablar de energía piezométrica es lo mismo, porque no hay energía de posición. A este H que nosotros calculamos cuando calculábamos presiones neutras acá, o lo que hicimos siempre, cuando calculábamos presiones neutras en cualquier lado y calculábamos energía piezométrica a secas, a esa energía piezométrica le restamos la energía piezométrica del lado derecho. ¿Sí? Le restamos lo que estoy poniendo acá. Entonces, mi H raya, para hacer esta cuenta que está acá, va a ser mi energía piezométrica a secas, que ya calculamos, revisen mi video anterior, hice un par de comentarios extras, menos X. ¿Sí? Y obviamente para hacer la cuenta tenemos que tomar más o menos el promedio de esto. Tenemos dos valores, bueno, hacemos lo mismo con las dos y tomamos más o menos el promedio. Pero esta es la clave. ¿Sí? Eso es lo que decía Agustín, que suele generar bastante confusión y bueno, creo que con esto se entendió. Esto entra en el examen, ¿eh? Se lo van a tomar. Bueno, ¿qué más? Si alguien tiene una idea de cómo hacer la clase, escucho ofertas, ¿eh? Si no, por mí, hagan ustedes ejercicios y yo estoy acá para las consultas. O seguimos viendo estos parciales que tengo acá, no sé, como ustedes quieran. Si nadie dice nada, así es la democracia. Camilo, ¿esos parciales están en el campus? No. De forma, hasta ahora, los parciales en general, todos los parciales están en el laboratorio y eran accesibles para todos ustedes. La idea era que si ustedes vieran todos estos parciales en el laboratorio y que puedan consultarlos y hacer estos ejercicios, pero bueno, no tenemos acceso al laboratorio, así que
No. Le voy a preguntar después al encargado de estos exámenes si los puedo subir, yo se los muestro, pero no soy el responsable de estos archivos, así que no quiero decirte yo que te los voy a subir. ¿Sí? Lo pregunto después y si me dan el ok, les paso alguno de estos enunciados para que ustedes tengan y practiquen. Pero igualmente lo voy a hacer. Pero a ver, todos estos ejercicios son muy similares a lo de la práctica. ¿O no? Sí, Nada. son bastante parecidos. Vemos otro si querés, pero a ver, les dejo. Creo que se ve medio chiquito, pero creo que lean este si quieren. Van a ver que es muy similar a la guía. Pero bueno, se lo dejo y ustedes si quieren hagan consulta de este examen o de la guía o de cualquier cosa que tengan consultas. Yo estoy acá. Si alguien tiene alguna otra sugerencia para dar la clase. Te puedo hacer una pregunta, creo que es bastante simple igual, que tiene que ver con clasificación de suelos. Sí, decime. Si me dieran como dato algún retenido, por ejemplo, el retenido en el tamiz 200, Sí. cuando ¿hablamos de retenido acumulado o lo que quedaría entre los tamices? O sea, por ejemplo, si me dan el retenido en el tamiz, no sé, de 3 pulgadas, en el tamiz número 4 y en el tamiz número 200. Me mezclo ahí si los retenidos serían acumulados o lo que queda entre los dos tamices. Bien, bien. No hay una convención. En cuanto a eso te lo tienen que decir. Te lo tienen que decir, o medio que lo tendrías que deducir vos, pero no te lo dice explícitamente. O sea, si la suma va a ser mayor a 100, claramente es acumulado, porque no podría ser si no. Claro, si te lo da siempre creciente, nada, es acumulado, y si no, no. A ver, si yo veo esto y me dicen en retenido por cada tamiz, bueno, pero podría ser un poco ambiguo y vos no sabrías si este o este valor que está acá, este valor de 1125, vos no sabés si este retenido es que no quedó retenido nada en el tamiz de 3/4 y este 1100 es el mismo que este y es el mismo suelo, o Claro. si en este tamiz quedó 1100 y en este también quedó 1100. No lo sabrías, a menos que te diga en algún lado que es retenido acumulado. No, Pero ahí bueno, en podría este sumar caso, toda la fila y ver si supera al peso total. claro, y acá te dice el peso total. Exactamente. Ok. Sí. Si O no sea, te dice que es si me retenido dicen acumulado, retenido así solo, no puedo, o sea, debería asumir algo, sí, o el enunciado, ok. Está bien. sí. En general te lo van a dar en retenido acumulado. A menos que, sí. Ok, No, gracias. todo acá. De nada. ¿Vos, Agus, tenés algún comentario, algo que decir si querés, o alguna sugerencia de cómo dar esta clase? O bueno, Sí, son no, repaso del M1. sugerencia del examen, digamos, para mí, si se entiende, el que entiende completo la guía y todos los ejercicios, hace re bien el examen. Así que manden consultas todavía si tienen, o pregunten ahora si quedaron de los ejercicios alguna duda. Sí, yo voy a estar Después, con un respecto al poco más examen, pendiente. No, con respecto al examen, yo lo haría a mano. O sea, yo me centraría en saber bien cómo se hace cada uno de los ejercicios, tener muy fresco qué se usa en cada caso y por qué. Y entonces, cuando uno ve un ejercicio, sabe rápidamente qué hay que hacer y lo haría a mano, sin perder tiempo. Después lo escaneo y lo subo. Les iba a agregar una página que puede ser útil, que seguro que todos la conocen, pero por las dudas, se llama I Love PDF, ahora se las escribo, que pueden unir PDFs. Por si les quedan fotos sueltas o documentos sueltos, pueden unir todo en uno, incluso ordenarlo según qué cosa va en qué página también. Sí, sí, a ver, yo la que les dije me parece que va bastante bien, de abrir un Word
Si sacan fotos Sí, con el totalmente. celular, se las mandan a sí mismos por WhatsApp o se las mandan a un amigo y del mismo WhatsApp web las bajan al toque y las ponen en un mismo Word y listo. Para que les quede fácil y no pierdan tiempo con eso. Obviamente van a perder tiempo, pero la idea es que sea corto y lo hagan rapidito. Uy, Acá no sé qué. preguntan cómo busco CUIC cuando no tengo límite líquido y límite plástico. En realidad son datos totalmente distintos. Límite líquido y límite plástico es en referencia a suelos finos y CUICC es a la curva granulométrica en general. Yo creo que te lo deberían dar de datos. Sí, creo que, no sé, pero creo que te estás confundiendo, es un error nuestro. Vos te estás confundiendo este CC, que es el coeficiente de compresibilidad edométrica del módulo 2 de la teoría de compresión edométrica, con el C sub C del coeficiente de curvatura. Bueno, ahora no logro encontrar dónde está C sub C, pero nada, una cosa es el coeficiente de curvatura, que es lo que ustedes tienen que saber. Che, no hay ninguno de coeficiente de curvatura, bueno, coeficiente de curvatura de la clasificación de suelos, y otra cosa es el C sub C. Sí, vos me parece que te confundiste, o decime, con la ecuación de esta de C sub C es igual a 0,009 de límite líquido menos 10. Acá Esta en mi ecuación es... pregunta dice ejercicio 2.1, sí, se refiere al de consolidación. No, toda esta guía no entra en el examen, ¿eh? O sea, no quiero contestar dudas de esto para no confundirlos y que se concentren en el examen. Pero todo esto de consolidación no entra en el examen. Todo esto tampoco. O sea, toda la guía 2 menos... No, de la guía 1 dice. Bueno. Ok. De la guía Sí, 1, 2,1. Entendí que las... Andate a la norma STM o alguno de esos y vas a tener una lista con todas las clasificaciones. A ver si entramos a la clasificación de suelos. Y bajamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y por acá tenés todas las clasificaciones de suelo si querés. Nada, son un montón, pero las más importantes ya las estudiamos nosotros. Hay algunas medias con suelos orgánicos, pero eso no es importante. Camilo, Sí, disculpa, me parece que se refiere en el módulo 1 a la tabla, que hay ciertos valores que dicen límite plástico y límite líquido NP, en esos esto. casos. Sí, eso ya lo hablamos antes con Mauro, que eso significa que no es plástico, que es un suelo que no tiene ningún tipo de plasticidad, no se le puede realizar los límites, y eso se clasifica como, bueno, seguro que no lo voy a encontrar ahora, pero se clasifica como un ML. Ahí va. Si a vos te interesa o necesitas clasificar el suelo fino, que el suelo fino se clasifica con el límite líquido y el límite plástico, y te dicen que no es plástico o no te dan los valores porque no se puede calcular lo que sea, sabes que es un ML. Así, a secas, sin hacer cuenta. Sí, eso contesta la pregunta. O sea, en el ejercicio 16, el suelo fino es un ML, en el 19 también, en el 12 también, en el 2 también. Genial. Acá piden repasar Bueno. el ejercicio del flujo de la presa de tierra. Del M1, bien. Sí. Nada, que específicamente de todo el ejercicio. ¿Podemos comentar algunas particularidades? Sí, lo que te genera duda, yo en este momento no puedo estar viendo el chat, no sé bien por qué. No me deja.
Ve que ahora a mí me parece que no puedo mandar un mensaje. Bueno, Lo ves en fin. vacío. Claro, sí. El tema es, ¿se complica que sea la presa de tierra de flujo a superficie libre o en general lo que es la red de filtración y calcular presiones? ¿Qué es lo que hay que repasar? ¿O cuál es lo que le gustaría repasar? ¿O cuál es la complicación? El ejercicio en general pone. Bueno, a ver, el ejercicio en general. Empezamos con una presa que tenemos la red de filtración ya dibujada, que es una red de filtración a presión libre, o a superficie libre. Que sea superficie libre o presión libre no nos importa, sí nos importa, pero no nos cambia el problema. Que sea a presión libre simplemente nos dice que la línea de corriente superior está toda a presión atmosférica. Es un dato que nos puede llegar a servir mucho. Toda esta línea que está acá arriba, línea de corriente, está a presión atmosférica. Listo, es el único dato que vamos a usar de que es a presión libre. Bueno, tenemos un K horizontal y un K vertical, es decir, los dos K son distintos, tenemos que usar un K equivalente. ¿Se acuerdan? Quiero recordar siempre la presentación para que vean de dónde saco yo las cosas. Tenemos que usar un K equivalente que estará K equivalente acá. Calculamos ese K equivalente para las subsecuentes cuentas que tengamos que hacer. Y voy a determinar el caudal de filtración. Bueno, contamos número de tubos de corriente, número de caídas, usamos el K equivalente que calculamos acá, calculamos caudal. ¿Eso se entiende o repasamos eso también? Lo repasamos, pero bueno, creo que en comparación a lo que eran otros ejercicios, hasta ahí va. El caudal se calculaba con esta misma ecuación. O sea, perdón que estoy sacando mucho así, pero estamos así. Calculamos el K equivalente y contamos los números de tubos. A ver, será 1, 2, 3, 4. Número de caídas, que será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caídas, que es igual a de equipotenciales menos 1. Bueno, K equivalente, número de tubo, número de caída, H, que H yo acá le agregaría que en vez de H sería delta H. Delta H entre el inferior y el superior. Que en este caso sería, bueno, 0, 76. H o delta H sería 76 para hacer esta cuenta. ¿Sí? Con eso calculamos el caudal. Y para calcular presión potencial dijimos que es energía piezométrica, H. Presión, bueno, esto ya lo vimos en una de las clases. Y yo le hice, sobre este ejercicio es que le hice un par de comentarios más. Les pido que lo vean, porque creo que les va a servir bastante. Y bueno, gradiente hidráulico que también lo vimos. Pero si no se entendió, lo vemos de vuelta, no hay problema. Pero díganme, ustedes. ¿Quedó un poco mejor el o la que me lo preguntó, o el le que me preguntó? Dice que genial, gracias. Bueno, ¿qué más? Perdón, Camilo, vos has hecho un comentario sobre el gradiente hidráulico en los puntos B y C, como no están sobre la misma línea de corriente, pero no me acuerdo cuál era. ¿Vos podrías repasar eso? Que si vos querés calcular el gradiente hidráulico entre este punto y este punto, tenés la energía piezométrica H1 acá, H2 acá, y tenés un delta L. ¿Sí? Delta L que no va a ser el mismo de este. Pero no van a ser el mismo, pero van a ser muy similares. Tenés un delta L. Eso no es un delta L. Es un delta L. Vamos a poner acá. Ahí.
tenés un delta L, tenés un, una serie diferencial sería delta L, diferencia finita, y delta H, energía piezométrica, que va a ser igual a H2 menos H1, y bueno, gradiente hidráulico va a ser siempre delta H sobre delta L. Ahí va. Sí, nada, eso. Que vos no tenés que medir, no sería correcto medir la distancia así, perpendicular. Tenés que medir siempre la distancia que recorre una gota de agua en una línea de corriente. No, Ok, eso perfecto. es lo único punto. ¿Qué más? Si quieren hagan ejercicio ustedes y bueno, nos queda un rato todavía. Yo les dejo ahí el enunciado y... Camilo, una pregunta. Sí. El ejercicio 1.7 no logro entenderlo. Bien, dice, sobre una muestra de suelo de tanto de diámetro, tanto de altura, de un peso total de tanto, la muestra se coloca en un pesafiltro al horno, en un horno, a 102 grados, hasta alcanzarse unas temperaturas de tanto y tanto, a las 14 y 24 horas respectivamente. ¿Por qué pierde distinta masa a las 14 y a las 24 horas? Porque estos dos valores son distintos y porque el agua no se evapora instantáneamente, tarda un par de horas. A lo sumo, tarda 24 horas, según las normas. Así que en más de 24 horas ya no va a perder masa idealmente. Entonces la diferencia entre estos dos es que todavía el suelo no se terminó de secar del todo. No se seca instantáneamente. Entonces dice, nos dice, sabiendo que GS, ¿se acuerdan lo que era GS? Es 2,73. Bueno, ya le dije que estaba entre 2,6, 2,7, 2,73, no pasa nada. Vamos ahí por acá. Vamos a borrar acá. Dice GS 2,73. Se pide calcular el grado de saturación inicial de la muestra analizada. Bueno, te dice que ya se descontó el peso del pesafiltro acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos que el peso total, ¿sí?, inicial era 88,3. El peso seco es 72,2. ¿Sí? Después de pasarlo por el horno a 100 grados durante más de 24 horas, ya el agua se evapora. Es decir, todo lo que me queda es partícula seca, totalmente seca del suelo. Y eso pesa, me dice, 72,2. Ahí va. Entonces, sabemos siempre que la humedad, a veces le ponemos omega, usan la señal, pueden poner W, no pasa nada. Es peso total, peso total menos peso seco. Eso es lo que pesa, no, así no. Es así. Sobre peso seco. Ahí va. Esa es la humedad que tenía el suelo hasta ahora. Cuando tenía este peso, no tenía esa humedad. ¿Bien? ¿Y qué volumen ocupaba este suelo? De tanto de diámetro y tanto de altura. Bueno, sabemos que el volumen, volumen, vamos a decir que es, ¿cómo era esta? Pi por diámetro al cuadrado, pi por... Le voy a poner el diámetro. El diámetro que me dicen yo voy a trabajar en... vamos a trabajar en metros.
Bueno, vamos a trabajar en centímetros, para hacerlo más sencillo. Esto es 3,8 centímetros, si no me equivoco. Sí. Y todo esto multiplicado por la altura, que la altura es 4 centímetros. ¿Verdad? Ese es el volumen en centímetros cúbicos de la muestra. De esta muestra que estábamos analizando, que inicialmente pesaba esto, y después de pasarlo por el horno pesa esto. Ese es el volumen, entonces, ¿qué es lo que nos pide, además de cosas? ¿No? Grado de saturación. Bueno. Podemos decir que gamma S es igual a 27,3, voy a decirlo así, en qué unidades, gramos, centímetro cúbico, y gamma D, que pasa, hay una forma más rápida de hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo medio como me sale. Sé que gamma D es igual al peso de los sólidos dividido el volumen total. Bueno, esto es gamma D. Y después sé que relación de vacíos es igual a, si no me equivoco, gamma S dividido gamma D. Oye, cuando me pasa esto. Ahí va. Relación de vacíos es esto. Y después puedo decir que grado de saturación, la verdad es que no me lo acuerdo de memoria, pero sé que si voy por acá. ¿Dónde está? Esas son las cosas que ustedes tienen que tener bien a mano. Estaba acá arriba. Acá, grado de saturación, humedad, sobre relación de vacíos. Digo que la humedad es el grado de saturación, perdón, es la humedad multiplicada por gamma S sobre la relación de vacíos inicial, o relación de vacíos seca en este caso, y listo, terminó. La relación de vacíos, no, grado de saturación de esta muestra es este. Muchas gracias. De nada. ¿Qué otra cosa? Camilo, Sí. comparto un minuto que preguntaron hacer un repaso rápido del ejercicio del permeámetro de carga variable. Bueno, dale. Ahí te dejé compartir. Podrías compartir vos si querés. Dale. ¿Ahí se ve la pantalla? No. Sí, ahí creo que se ve. Dale un toque, me parece que tarda. Ahí se ve. Ah, listo. Bueno, el ejercicio obviamente se explicó en detalle en el video, pero hago algún comentario que por ahí es lo que más cuesta ver al principio del ejercicio. En este ejercicio, entre varias cosas que había que calcular, una de ellas, por ejemplo, era calcular el caudal. Y para calcular el caudal, vamos a usar la fórmula de Darcy, con lo cual, dentro de la fórmula, había que encontrar cuál es la pérdida de energía que había en el permeámetro. Para que voy a poner el puntero acá. Acá donde está la fórmula de Darcy, B igual a K por I, que es H sobre L. Creo que lo que más costaba ver por las consultas que hubo era cómo sacar ese H. Entonces, creo que el dato que había acá era esta presión que se obtuvo de un piezómetro
que estaba colocado acá entre los dos suelos. Como ustedes ya saben, la presión se puede pasar a centímetros o metros de columna de agua. Y bueno, en este esquemita estaba cuál era esa altura, de cuánto subía el agua en ese piezómetro. Y después, si repasan los dibujos de cuando se explicó la teoría de permeámetro de carga variable, van a ver que lo que importa acá es la altura que hay. Olvídense de que hay dos suelos, ¿no? Imagínense un permeámetro de un único suelo. Cuando se explicó la teoría, importaba la altura, que creo que Camilo hace un rato llamó Z, que era entre el pelo de agua donde ingresa el agua por el tubito y el nivel de restitución abajo, ¿no? Este dibujo que está hecho acá, que es de este ejercicio, también este pelo de agua podría estar más arriba, podría estar en el fondo de este tachito. O sea, eso, el esquema o el formato puede ir cambiando, pero la forma es siempre la misma. Tenemos un nivel en el agua en el tubito donde ingresa, traspasa el suelo y tenemos un nivel de restitución. Y si bien no teníamos al principio todos los datos del permeámetro, sí teníamos el dato de qué presión tenía el agua cuando ingresaba al suelo 2, y tenemos, porque es dato, eso sí era dato, este H chiquito, teníamos el dato de este nivel de restitución. Con lo cual lo que yo marqué acá como H2 se podía calcular y directamente se podía sacar la velocidad solamente usando el suelo 2 y olvidándonos del suelo 1. Y esa es la cuenta que está hecha acá. Nada, no voy a explicar todo el ejercicio, pero aclaro eso porque con eso se empieza el ejercicio. Y después se empieza a hacer el camino hacia atrás, digamos, porque ahora que ya tengo la velocidad y como yo sé que la velocidad es igual en los dos estratos, puedo obtener el dato del H1, es decir, de la energía que se perdió en el suelo 1, y con eso puedo calcular a cuánto ascendía originalmente el agua acá, en el tubo el que está dibujado acá, del ejercicio, que es, se podría decir que es como otro piezómetro también. Y bueno, así se iba resolviendo este ejercicio, digamos. Yo no sé si eso contesta un poco la duda del ejercicio en general. Bueno, no sé, no tengo respuesta. Ah, el H2. Bueno, el H2, el concepto, te digo cuál es el concepto, digamos, para poder hacer lo que acabo de hacer, es el siguiente, o sea, vos tenés agua con una energía tal que le permite subir hasta este nivel que yo dibujé acá, ¿no? Ahora, algo pasa cuando el agua atraviesa este suelo 2 que hace que termine con este nivel acá abajo. Y que no pueda estar más arriba. O sea, el agua llega acá y no puede estar más arriba. Bueno, eso es porque perdió energía. Acordate que a lo largo de todo el permeámetro hay continuidad, o sea, no hay aire. Esto está completamente saturado. Con lo cual, yo te podría decir, por ejemplo, que en este tubito, en la parte de abajo, hay presión negativa, ¿no? Y bueno, entonces, si el agua acá tenía esta energía, que la podemos ver representada con lo que sube el piezómetro acá, y acá abajo del suelo 2 el nivel es este, la diferencia de energía es la diferencia entre esos dos niveles, entre el nivel que tiene el agua al comienzo del estrato 2 y el que tiene al final. Insisto que el nivel que tiene el agua en el fondo del estrato 2, en números, es el nivel que hay acá abajo, ¿no? Que es un valor negativo visto desde acá arriba. Es esa diferencia la pérdida de energía. Vos seguramente habrás visto por ahí ejercicios donde por ahí ese nivel coincide con este fondo, por ejemplo, el agua sale justo ahí, y hay tipo un tachito. Bueno, en ese caso, el H2 sería este. ¿Se entendió ahora?
Bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta. Agustín. Sí. El ejercicio 4.5 lo habías explicado en clase, pero el ítem B me quedó una duda, no me quedó muy claro. Para que busco cuál era porque no me acuerdo. El 4.5. No, más arriba. No, este era el adicional. Acá. Se tiene una estratigrafía. Este era el del estrato confinado, sí. El ítem B. El ítem B es el que estoy resaltando acá. Sí. Ok. ¿Para qué profundidad de excavación del manto superior de arena? La presión efectiva en la parte inferior de la arcilla se hace cero. Bueno, ahora que voy a poner pantalla completa. El estrato de arcilla es el siguiente, es el del medio, ¿no? El que está marcado con C. Yo, bueno, asumo que tenés claro ya cómo se calcula presión total, neutra y efectiva, ¿no? Si vos vas quitando suelo de acá arriba, cualquier presión total que midas abajo de eso va a ir disminuyendo, ¿no? Porque le estás sacando peso. Tenía la particularidad de este ejercicio que el nivel freático no coincidía con el nivel natural, con lo cual vos primero sacás suelo húmedo pero que no está saturado. Con lo cual, lo que te disminuye son las presiones totales y te disminuye la efectiva, obviamente, ¿no? Y las neutras no cambian. Y no sé si por ahí lo que te genera duda es lo que yo había comentado al final, que es lo siguiente. Si vos sacás un pedacito así, bueno, le restás esto. Si sacás, si tenés que sacar un poco más para que se haga cero la presión, bueno, le estás restando esto. Que eso está en la cuenta acá abajo, que es esta cuenta que ahora te la repaso. El tema es que si vos sacabas más suelo y, no sé, por algún motivo también lográs sacar este agua, creo que cuando expliqué este ejercicio todavía no habíamos hablado mucho de que bombeábamos agua y todo eso, pero bueno, ahora vos sabés que vos podés bombear agua. Si vos sacás agua de ahí, bueno, estarías teniendo menos presiones neutras también, con lo cual, nada, había que hacer un pequeño ajuste en la cuenta nada más, pero no era tan importante eso. ¿Era esa la duda? Así sea que le apunto con la respuesta. ¿O es cómo se calculaba? ¿O cuál era el concepto de que se hacía cero? Lo que me confunde un poco es que como que no entiendo cómo es que no hablamos de la arcilla. Es decir, si nos piden que sea nula la presión efectiva en el manto inferior de la arcilla, ¿cómo es que no hablamos de su densidad? Dale, te digo eso. Porque el tema fue así, mirá. El concepto obviamente fue hacer, espera que voy a poner puntero, fue hacer que esto sea cero. Esta parte de acá, ¿no? Entonces, yo propuse una cuenta, que es la que está puesta acá, donde yo asumí que solamente excavaba en el estrato de arena. Esa era lo que yo asumí. Yo dije, bueno, el pozo solamente va a ser en el estrato de arena. Y además asumí que solamente iba a ser en la parte no saturada. Entonces dije, bueno, el gamma de la arena no saturado, que era por un H que no conozco, me tiene que dar exactamente este valor para que se haga cero. Y bueno, puse que el MATLAB me lo encuentre. Y me dio 1,8. Y fíjate que la altura esta, bueno, acá no la... acá está, sí. Esto es 2 metros. Con lo cual, yo excavé dentro de los 2 metros. Si esa cuenta me daba más de 2 metros, era un problema, porque ya iba a estar invadiendo un suelo saturado y tenía que haber tenido en cuenta el otro gamma. Y si me daba, no sé, 5 metros, iba a estar ya invadiendo el estrato de arcillas. Entonces iba a tener que tener en cuenta que además tenía que tener en cuenta el gamma de la arcilla. ¿Se entiende ahora? Que yo lo aclaré acá, en la notita esta. No, lo aclaré acá.
Si la altura hubiese superado los 2 metros, habría que haber recalculado teniendo en cuenta el cambio de estrato. Nada, uno va probando, ¿no? No sé si se entiende ahora la aclaración. O sea, asumís que no tenés en cuenta la parte saturada para calcular la anulación de la presión efectiva. Es Si que te vos daba no más de sabés a 2. qué profundidad, vos no sabés qué profundidad tenés de pozo para hacer esa cuenta. Entonces, primero tenés que probar asumiendo que el pozo se hace solo en un solo estrato y ver si la respuesta tiene sentido. Si a vos te da más profundidad que ese estrato e invadís el otro estrato, pero la cuenta yo no lo tuve en cuenta, entonces es una cuenta que no tiene sentido y tengo que volver a hacer la cuenta teniendo en cuenta ese estrato. No sé si ahora queda más claro. Porque fíjate que en esta cuenta, ¿yo qué hago? Digo, bueno, esta cuenta es lo que yo le voy a restar de peso. Y le voy a restar de peso algo que solamente tiene en cuenta el estrato no saturado. Pero si la profundidad me da más que ese estrato, que es el de arena no saturada, significa que le debería estar restando un estrato que incluye el peso de la arcilla también. Pero yo no lo puse en la cuenta, entonces no tiene sentido esa cuenta, para nada. Vuelvo al dibujito. Si yo hacía un pozo, o sea, ponele que la cuenta me da hasta acá, que son, no sé, 6 metros, ponele, ¿no? Entonces, yo le estoy sacando un peso que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto, que tienen gamas distintos. Y eso yo debería tenerlo en la cuenta. No sé si se entiende un poco más ahora. Sí, que queda más claro, gracias. Más o menos. A ver, si la cuenta te da mal y te da esta profundidad, vos deberías hacer gama de la arena no saturada por 2 metros, más el gama de la arena saturada, que tenía otro nombre, pero no importa, también por 2 metros, más gama de la arcilla por X, y te tiene que dar esos 30,5, ¿no? Y lo que yo voy a despejar va a ser un X que va a tener que ver con esta profundidad de acá, y después se lo sumo a los otros 4 metros. Y esta cuenta tendría sentido, ¿entendés? Si es que la profundidad me da que realmente penetra acá adentro, ojo, hay que ver eso. En la cuenta Pero que yo hice ese me da... 30,5 anula la presión. No me queda claro Anula ese esto, 30. te anula la presión efectiva. Porque, ¿qué pasa? Si vos le sacás peso de arriba, la presión total te va bajando. Si le vas sacando peso, esto te va bajando. Esto no cambia. O puede cambiar si vos le chupás el agua. Por ahora no, dejémoslo así. Si la total te baja, como la efectiva es igual a la total menos la neutra, si vos le bajás total, le bajás efectiva. Entonces yo le voy a sacar peso de suelo hasta que esto se haga cero. Ah, perfecto. Sí, ahí lo entendí. Y vos sabés Muchas que gracias. ahí tenés sifonaje. Por eso era el ejercicio.